Bienvenido al ranking de los 10 capitanes más temidos de los tercios españoles. Antes de empezar, déjame que te cuente una breve historia de la que estoy seguro te pondrá los pelos de punta. Nadie habría elegido ese sitio para morir. Un islote mínimo, agua por todas partes, hielo en los huesos. 5.000 españoles al mando de Francisco Arias de Bobadilla. Miran alrededor y solo ven barcos, diques rotos y cielos sin promesa. Al otro lado más de 100 naves y 15.000 holandeses que no quieren combatir. Quieren anegar. Han abierto las compuertas, inundado campos y caminos, convertido el mapa en una trampa líquida. La idea es simple: ahogarlos sin disparar. Los españoles resisten lo imposible, sin víveres, sin refuerzos, durmiendo en barro helado. Cavan con las manos por costumbre, no por esperanza. En un borde del río, un soldado choca la pala con madera, la desentierra, la limpia. Aparece una tabla pintada, intacta como recién nacida del hielo. Es la Virgen de la Inmaculada. Algunos lloran, otros rezan. Bobadilla entiende el mensaje a la primera: resistir y luchar. Los rebeldes ofrecen rendición y él devuelve una frase que no se oxida. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Hablaremos de capitulación después de muertos. Y entonces, cuando todo parece terminado, el río se congela. No una película fina, un muro para los españoles y una tumba para sus enemigos. Las naves quedan atrapadas. Los tercios cruzan sobre piedra de invierno. Caen de cerca sobre las embarcaciones más próximas. Pólvora, acero, fuego. El islote se libera. Ganaron con un milagro bajo los pies. Desde entonces, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción quedó grabado en la memoria de España. Del islote de Empel al saco de Amberes, de Frisian y Nordlingen. 10 capitanes temidos no por gritar, sino por cumplir. En el centro de todo hay una pica astillada. Al final sabrás por qué importa y por qué se grabó una inicial en ella. Ahora sí, comenzamos con el ranking. Número 10. Sancho Dávila, apodado El Rayo. 4 de noviembre de 1576. Las milicias rebeldes intentan tomar el castillo y la ciudad se parte en dos. Dávila no grita, mide. Sabe que en calles estrechas manda el ritmo y convierte cada calle lateral en un embudo. Con soldados sin cobrar y unidades revueltas, hombres de distintas compañías tuvieron que avanzar juntos, y aún así los puso en orden. Avanza por la calle principal de Amberes, gira a la izquierda y aprieta la plaza hasta quebrar la defensa. Lo temen porque donde otros ven saqueo, él ve una calle estrecha para empujar, un cierre por los lados y una salida controlada. Ese día, un alférez joven recoge del suelo una pica astillada. La guarda en su arcón como recordatorio de que el orden vence al caos. Esta pica tiene una historia, pero todo a su tiempo. Dávila entiende que una ciudad no se toma a gritos, se toma a pasos. Primero corrige las distancias entre hombres, después las distancias entre ideas. Cuando un cabo duda, no lo aparta. Lo coloca donde pueda copiar el pulso del vecino. Cuando una puerta cede, no corre. Afianza el arco, regula quién le toca pasar y cuándo. Un capitán temido no es quien se hincha en la victoria, es quien la hace inevitable con 100 pequeños gestos. Un comerciante que observaba desde una ventana recordaría toda su vida que la verdadera fuerza de aquellos hombres fue caminar sin mirar escaparates, sin perderse en botines, con la vista clavada en un punto invisible, el final del pasillo. Las historias de aquel día se parecen entre sí, como se parecen los latidos. Por eso funcionan. Los vecinos juraron haber visto menos brillo que ruido, menos ruido que orden. Y en ese orden descansaba el temor que provocaba Dávila. El miedo a los que no improvisan, a los que repiten la maniobra correcta hasta que la ciudad se rinde por aburrimiento. El alférez que recogió la pica la guardó sin pensar en reliquias. La guardó porque le pesaba. Pesaba el hierro y pesaba el día. Cada vez que abría el arcón, veía el borde astillado y se repetía que una formación cerrada solo avanza si cada hombre acepta que la línea es más importante que su propio paso. No sabía a dónde lo llevarían sus campañas, pero intuía que aquel trozo de metal volvería a salir de la madera cuando hiciera falta recordar que el orden vence al ruido. Entre Dávila y Romero hay un hilo. La ciudad enseña a obedecer. El pantano enseña a medir. Número 9. Julián Romero, de las hazañas. Nacido sin padrinos, sube desde soldado raso a maestre de campo por puro mérito. En Escocia pelea como aliado inglés y aprende a leer el terreno húmedo del norte. En Flandes, su fama crece porque no perdona al azar. Su sello es el cálculo. Coloca las tropas de apoyo donde duele y entra cuando el enemigo respira.
En la llanura encharcada mide la distancia por el temblor de hombros del contrario. Si la descarga corta es la correcta, la formación cerrada de picas avanza 2 pasos y rompe el pulso ajeno. Lo temían porque, cojeando o no, su gesto era una orden que encajaba como bisagra. Una tarde de lluvia, Romero observa a un oficial joven que quiere lucirse. Lo llama aparte y le enseña una regla que vale más que un discurso. No marches para que te vean, marcha para llegar a tiempo. Después, la aplica con crueldad amable. Envía una compañía a ocupar una leve elevación que nadie había mirado. No hay gloria en esa colina, solo ventaja. Cuando la niebla se despeja, la línea enemiga aparece a tiro justo y la salva corta se vuelve martillo. Aquella noche, el muchacho entiende por qué a Romero lo temían sus rivales y lo amaban sus hombres. Porque prometer poco y cumplir a la primera es la forma más elegante de mandar. Otra jornada. El barro sube a media caña. Los zapadores han trazado una senda de fajinas, pero a mitad de tramo se hunde el paso. Romero ordena parar y no se disculpa. Devuelve a la retaguardia a los que no necesitan estar allí. Adelanta solo a los que pueden mover la línea y cierra de nuevo el embudo. El enemigo, al verlo, cree que hay vacilación y se anima. Cuando entra, encuentra una pared que no estaba. La formación ya lo esperaba con la lección aprendida. El veterano que recogió la pica en Amberes toma nota mental. El orden no es un capricho, es un arma. Si el barro te frena por abajo, el mar te sorprende por todos lados. Aprendida la paciencia, toca aprender el atajo que nadie ve. Número 8. Cristóbal de Mondragón. Madrugada de 1572, estuario del Escalda. Camino de Goes. El mar no deja pasar socorro y Mondragón decide hacerlo andando. 3000 hombres caminan de noche 15 millas con el agua al pecho, arcabuces en alto, guiándose por sondas de pescadores. Llegan al alba a la espalda de los sitiadores. El asedio se desmorona. Lo temen porque aparece por detrás, donde nadie contaba, porque convierte una marea en camino y una isla en pasarela. Desde entonces, cuando en Flandes alguien oía su nombre, miraba también el agua. En la marcha acuática, cada cual lleva el miedo escondido en la boca. Mondragón lo reparte a su favor. No promete que todos llegarán. Promete que el que dé un paso en falso tendrá 4 manos sobre los hombros. La cuerda avanza como un animal largo que aprende a respirar con el mismo pulmón. En una pausa de marea, el viejo capitán se inclina y prueba el salitre con la lengua. No es teatro, es costumbre de pescador. Un soldado piensa que está loco. Otro entiende que desea el mar lo bastante como para no ofenderlo. Cuando los sitiadores ven aparecer sombras por detrás de sus hogueras, tardan segundos en comprender que su mapa ya no sirve. Cuentan que al tomar Goes, Mondragón preguntó por el primer molino de pan. El hambre deshace victorias, dijo, y el cronista que lo oyó no supo si fue chanza o reglamento. Temían a Mondragón porque no se daba por vencido ante una marea ni ante un pan sin cocer, porque usaba lo que tenía y vencía con ello. Y los suyos lo seguían no por promesas, sino por la certeza de que con él la salida existe aunque esté bajo el agua. Número 7. Juan del Águila. Irlanda. Otoño de 1601. Los temporales dispersan la flota y desembarca en Kinsale con menos de lo previsto. Peor víveres y pólvora justa. En vez de diluirse, compacta. Fortifica, ordena salidas medidas y aguantó hasta que los aliados irlandeses coordinaron el empuje. Su mérito no es el golpe brillante, sino llegar entero a la batalla que cuenta. Lo temían porque su paciencia quebraba el reloj enemigo. Cuando el viento partía la logística, él imponía agenda en tierra extraña. El puerto huele a algas y humo. Del Águila reparte el poco pan como si fuera pólvora y la pólvora como si fuera pan. Cada noche recorre las estacas del reducto y pregunta por cosas pequeñas. ¿Cuántos clavos faltan? ¿Cuántas mechas quedan? ¿Cuántos pies caben en el parapeto si llegan más hombres? Un capitán irlandés al principio lo considera tacaño con la pólvora. Al tercer día, entiende que no es tacañería. Es cálculo para que el primer disparo que cuente no falle por humedad. Kinsale no es una victoria de trompetas, es una victoria de hambre ordenado. Hay hombres que contagian prisa y hay hombres que inoculan calma. Del Águila pertenece a los segundos. Cuando le dan la noticia de un retraso, no se indigna. Pregunta qué tiempo hará mañana. La calma que impone es temida por quien necesita ruido para sentirse vivo. Cuando al fin llega la hora, los que habían mascado paciencia muerden el terreno como quien se come una fruta esperada. El alférez de la pica aprende otra lección. Llegar entero es una decisión diaria, no un milagro del día de la batalla. Número 6. Lope de Figueroa. Azores. 1582. Álvaro de Bazán manda la escuadra. Figueroa lleva el tercio de la armada en los abordajes.
Frente a una flota francesa más numerosa, su infantería convierte cubierta en campo firme. Intervalos exactos, choque corto, limpiar batería, asegurar las cubiertas inferiores y repetir. La batalla de la Isla Terceira termina con victoria total. Lo temían porque donde el mar desordena, él imponía la geometría de una formación cerrada de picas sobre madera que cruje. El enemigo podía tener más velas, no tenía más minutos. En el primer abordaje un marinero resbala y a punto está de arrastrar a media docena. Figueroa ve la escena y no grita el nombre del hombre, grita el nombre del intervalo. 3 pasos. La línea se recompone como un acorde. Después del combate reúne a los suyos en la sombra de un trinquete y les explica con serenidad la única matemática que admite. Paso, brazo, hierro. No hay poesía, hay mecánica. Por eso lo temían los contrarios. Porque bajo su mando, una cubierta enemiga dejaba de ser un laberinto y se convertía en un tablero donde sus hombres sabían qué casillas pisar. Cuando la batalla termina, aún queda por hacer el trabajo más difícil: no romper la disciplina en la victoria. Figueroa lo sabe y por eso reparte agradecimientos con el mismo rigor con que había repartido órdenes. Un soldado escribe a casa que bajo ese capitán aprendió que la mejor música de guerra es la de muchas botas sonando a la vez y parándose a la vez. Si la cubierta cruje, el dique sostiene. El mismo compás que evita caer al mar te ayuda a no hundirte en el barro. Número 5. Francisco Verdugo. Frisia, 30 de septiembre de 1581, Nordhorn. Con fuerzas mezcladas y sin artillería, cierra la marcha de John Norris en terreno que traga hombres. Verdugo se apoya en diques y setos, fija el centro y usa la caballería corta para quebrar el flanco. El ejército de los estados pierde miles de hombres y sus 5 cañones. La provincia respira unas semanas más. Lo temían porque hacía de la climatología un aliado. Si el barro frenaba a todos, a él le daba tiempo. Verdugo conoce el viento como un pastor conoce sus ovejas. Sabe cuándo tumba y cuándo empuja. Antes de la batalla ha contado los pasos hasta el dique y los ha guardado en la cabeza como quien guarda monedas en un bolsillo. Cuando llega el momento de gastar, los suelta con mano firme. Su infantería parece pesada, pero avanza con una regularidad que desespera. El enemigo siente que corre y no llega. Verdugo camina y alcanza. En el parte que manda tras la victoria no hay bravuconadas. Anota qué compañías rindieron más, qué caminos se enlodaron antes, qué horas conviene evitar en otoño. Su temor no es perder una batalla, es olvidar una lección. Por eso, muchos años después, aún habrá quien cite su nombre cuando haga frío. El alférez apunta en su memoria la moraleja. El clima no decide solo. Decide contigo si sabes hablar su idioma. A veces el clima te ayuda, a veces te mata. Empel enseñó que incluso el hielo puede obedecer a una decisión. Número 4. Francisco Arias de Bobadilla. Empel, 1585. 5.000 hombres cercados en la isla de Bomel. Los rebeldes abren diques para ahogar sin combatir. La tabla de la Inmaculada aparece en la zanja. Bobadilla rechaza la rendición y por la noche el Mosa se hiela. A la mañana, las naves holandesas quedan clavadas. Los españoles cruzan, incendian, abren brecha y salen. Lo temían porque en lo imposible encontró geometría. Convertir agua en camino y cerco en caza. Desde entonces el 8 de diciembre tiene nombre en la infantería española. Muchos años después, quienes sobrevivieron recuerdan detalles pequeños. El chirrido del hielo bajo las botas, el olor dulce de la madera quemada, el silencio raro que sigue a un disparo cuando la bruma se come el eco. Bobadilla no escribió versos, dejó una consigna. Cuando el mundo te niegue caminos, fabrica uno con la noche. La tabla hallada no fue un talismán que disparara mosquetes, fue una chispa que encendió la voluntad de hombres exhaustos. Y entre los que cruzaron iba nuestro alférez con su pica sin estrenar desde Amberes. No la pudo usar como arma aquella madrugada, pero la llevaba colgada del recuerdo. A partir de entonces, cada vez que alguien le preguntaba por qué seguía guardando un hierro roto, decía: porque me pesa el día en que aprendí a obedecer. Del milagro frío al hambre caliente, resistir no es aguantar sin pensar, es pensar mientras aguantas. Número 3. Antonio de Leiva, Italia, 1524 a 1525. Encerrado en Pavía con una tropa exhausta que defiende la plaza, resiste meses al rey de Francia. Raciona pólvora y pan, oculta reservas bajo suelos, lanza salidas breves para vaciar de ánimo al enemigo y espera el golpe exterior. Cuando llega el día, la infantería y los arcabuces imperiales rompen la caballería francesa y el propio Francisco I cae prisionero.
Lo temían porque su constancia convertía un asedio en trampa. Parecía estar cayendo y en realidad estaba contando tu desgaste. Dentro de la ciudad sitiada, Leiva inventa horarios para que la desesperación no entierre a los hombres. Un día fija la hora del silencio. Nadie habla más que para dar la seña. Otro día fija la hora del pan negro. Todos comen lo mismo, desde el más viejo al más joven. Cuando el enemigo intenta negociar, responde con una lista de necesidades que parece una receta. Madera, sal, paciencia. Quien lee esas palabras entiende que el hombre que las escribió no pretende ganar con una jugada, sino con 1000 actos pequeños sumados. El asedio educa de forma cruel. Un recluta aprende a reconocer por el sonido cuando un proyectil ha golpeado piedra o carne. Leiva evita que ese conocimiento se pudra en el pecho de los suyos y lo convierte en herramienta. Cada impacto es un dato, cada dato un ajuste. En la noche que precede al combate final, un sargento recorre las murallas tocando la piedra con los nudillos, buscando huecos que tapar. La ciudad responde como un organismo vivo. Esa noche el alférez de nuestra historia sueña con la pica de Amberes como si fuera una brújula rota que aún apunta al norte. Del asedio al archivo, de la muralla al libro de cuentas. La disciplina que defiende una ciudad puede gobernar un territorio. Número 2. Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba. 1567. Llega a los Países Bajos para sofocar la rebelión. Antes de que entren los discursos, entra su método. Marchas implacables. Tropas que defienden las plazas clavadas. Castigo al motín y disciplina sin atajos. No siempre fue querido, pero casi siempre fue obedecido. Sus campañas rehacen el mapa de obediencias y dejan un aviso frío, administrativo, que el enemigo teme tanto como a sus picas. Donde Alba fija una plaza, la rebelión pierde aire. Su fama no era un grito, era un sistema. Se puede discutir su severidad, pero no su eficacia. Alba camina con cronómetro invisible. Cuando una ciudad protesta, primero pregunta por el pan y las horas de guardia. Cuando una columna desfallece, no promete gloria, promete relevos y zapatos secos. Hay mandos que piden sacrificios, él pide horarios. El temor que infunde no es teatral, es contable. Aquí se cobrarán cuentas y se llevarán libros. Un adversario escribió que luchar contra él era como pelear contra una pared que siempre estaba donde debía. Número 1. Martín de Idiáquez, Nordlingen 1634. Una colina con nombre de cerradura, Albuch. No es altura, es tiempo. Idiáquez lee la pendiente y la luz. Ordena una descarga corta de mosquetes, picas abajo, línea adentro y tropas de apoyo en el hueco. 15 asaltos en 6 horas y la formación cerrada de picas no cede hasta romper el centro sueco. Lo temían porque hacía economía con el valor, gastaba lo justo y cobraba el máximo efecto. Y ahora sí, el alférez. Aquel muchacho de Amberes, ya sargento y veterano, abre su arcón, saca la misma pica astillada de años atrás y con su navaja graba una letra en el hierro, la letra I, la primera inicial de Idiáquez. Hubo quien juró que lo hizo porque estaba enamorado de Idiáquez. Otros dicen que fue admiración absoluta y orgullo de unidad. Nadie puede probarlo hoy. Lo único cierto es que la letra quedó en el metal para fijar una idea o un romántico recuerdo. Antes de que la hoja rasque el hierro, el veterano mira la colina como se mira un reloj inclinado. Recuerda la calle estrecha de Amberes, la lluvia de Flandes, el agua al pecho del Escalda, el pan contado de Kinsale, el tablón que crujía en Terceira, el viento de Frisia, el hielo que obedeció en Empel, la piedra de Pavía y la libreta invisible de Alba. Todo eso cabe en una letra. Por eso graba, no para rezar, sino para anotar. Es su recibo de campaña. Aquí alguien leyó el tiempo mejor que los demás. Dávila. El orden no es un lujo, es un salvavidas en calles que muerden. Romero. La paciencia también ataca, solo que lo hace a la hora exacta. Mondragón. Hay caminos que solo aparecen cuando una columna entera decide creer. Del Águila. Llegar entero a veces es la única forma de llegar. Figueroa. La geometría de 3 pasos evita que un mar se trague a un ejército. Verdugo. El barro no negocia pero respeta a quien cuenta su pulso. Bobadilla. La voluntad se calienta incluso cuando el mundo se hiela. Leiva. Una ciudad que aguanta enseña a sus defensores a pensar en voz baja. Alba. El rigor que no tiembla convierte cada día en una línea recta. E Idiáquez. La colina no recuerda los gritos, recuerda la decisión correcta. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la ruta que va de una calle a una colina, de un tablón a un dique, de un invierno a otro.
No hay milagros que caminen solos. Hay hombres que aprenden a caminar mejor. La pica astillada empezó siendo hierro roto y acabó siendo nota al margen. Es posible que nunca sepamos si la letra se grabó por amor, por respeto o por orgullo de haber estado vivos a la hora precisa. Lo seguro es que mientras alguien recuerde lo que significa esperar un latido más, el eco de esa letra seguirá abriendo paso.